Buen día mi gente. Esperando que estén muy bien. Vamos a hablar sobre las noticias de última hora que están saliendo sobre Ecuador. Esperemos un ratito que se conecte la gente nomás. Vamos a ir con todo. El drama de la rola. El drama de la rola. Una nueva lesión frena a Kevin Rodríguez y pone a temblar a todo el Ecuador. Preocupación en Ecuador. Kevin Rodríguez salió lesionado a 32 días del Mundial. Prácticamente estamos a un mes para el Mundial, muchachos. Y Kevin La Rola Rodríguez se lesionó. Como les comentaba, se lesionó Kevin Rodríguez. Kevin La Rola Rodríguez se acaba de lesionar el fin de semana. Y la selección de Ecuador enciende las alarmas. El jugador ecuatoriano tuvo que abandonar por lesión este partido entre el Unión Saint-Gilloise y el KB Mechelen a solo un mes del Mundial, muchachos. El delantero ecuatoriano fue titular en el compromiso disputado en el Stade Joseph Mario, pero apenas al minuto 31 sintió molestias físicas que le impidieron continuar en el campo y obligaron a su sustitución temprana. La preocupación aumenta por el antecedente inmediato del atacante de 26 años. Rodríguez venía de superar una lesión en la zona lumbar que lo mantuvo varias semanas fuera de competencia, por lo que su regreso representaba un paso importante dentro del proceso de recuperación. En la presente temporada, La Rola había logrado reencontrar continuidad en el fútbol belga y aportó movilidad ofensiva, además de goles. Luego de atravesar un periodo de adaptación en la Unión Saint-Gilloise, la nueva molestia llega en un momento sensible para el cuerpo técnico de la selección ecuatoriana, que sigue de cerca la evolución del delantero por su peso dentro de la estructura ofensiva del equipo. Hasta el momento, la Unión Saint-Gilloise no ha emitido un parte médico oficial sobre el alcance de la lesión. Los próximos días serán determinantes para conocer el diagnóstico y establecer si Kevin La Rola Rodríguez podrá llegar en plenitud a la cita mundialista. Cabe recalcar que Sebastián Becasese a partir del 15 de mayo, es decir, en 4 días, comenzará a anunciar a los seleccionados quienes irán o no al Mundial. El seleccionador tendrá desde el 15 de mayo hasta el 30 de mayo para ir avisando a los que van y lógicamente a los que no van. Y el 1 de junio la FIFA les pide a todas las federaciones participantes en el Mundial que ya entreguen la lista definitiva, la lista oficial de los jugadores que integrarán la lista final de convocados de Ecuador para representarnos en el Mundial. Al igual que Gonzalo Plata, también salió un poco lesionado, pero Flamengo lo lleva con calma. En la rueda de prensa, el DT del Flamengo explicó que tanto Plata como Lucas fueron reemplazados por molestias leves originadas en faltas sufridas durante el juego. La lesión de Gonzalito Plata encendió la preocupación en Ecuador durante el triunfo del Flamengo ante el Gremio
0-1 por el Brasileirao. El extremo guayaquileño fue titular, pero dejó la cancha al minuto 61 con molestias físicas. La salida del atacante generó inquietud inmediata en la selección de Ecuador, sobre todo después de la reciente lesión de Kevin Rodríguez. Como ya sabemos, siempre previo al Mundial se pone más tensionante esta situación del Mundial. Es por eso que a veces a nuestros jugadores los obligan a jugar bajo presión y ahí es cuando se comienzan a lesionar, muchachos. Teniendo en cuenta que el Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina, cualquier novedad alrededor de una de las piezas más importantes de la tri es seguida con mayor atención por el cuerpo técnico de Sebastián Becasese. Veamos si hay comentarios. No hay comentarios. Gracias por los comentarios. No se olviden de comentar, de compartir y de seguir el en vivo. Vamos a revisar un poco la jugada de Plata. Y ahí se toma la cabeza Pérez. Y ahí está. Justamente se retira Pérez con el 33. Vamos a ver. Y una buena Plata. Por el cambio. Lo de Gonzalo Plata simplemente fue unas molestias, pero tras el compromiso Leonardo Jardín llevó tranquilidad. El director del Flamengo, en rueda de prensa, el entrenador explicó que tanto Plata como Ayrton Lucas fueron reemplazados por molestias leves. Ojo, Platita fue reemplazado por molestias leves originadas en faltas sufridas durante el partido, es decir, no fueron jugadas de peligro, más que todo por la fricción y el choque de la competencia, ¿verdad? El panorama por ahora baja la tensión en torno a la tri. Con la reciente noticia de la lesión de Kevin Rodríguez, la delantera de Ecuador sufre un golpe bajo. Todo apunta a que Platita no presenta una molestia de consideración y que su salida respondió más a una medida de precaución que a una lesión que comprometa su presencia en la Copa del Mundo. De todas maneras, en Flamengo manejarán con cuidado las cargas del ecuatoriano. El conjunto carioca afrontará 6 partidos más antes del inicio del Mundial, con una exigente agenda de 2 encuentros por semana durante los próximos 4 semanas. Eso es lo que acaba de pasar tanto con la Rola Rodríguez y Piero Hincapié. Listo, vamos el día de hoy. Hoy hay partidos. Veamos. Como ustedes ya sabrán, vamos a ver qué más hay de noticias para compartirles. El abrazo que protege al talento. El Chacho Rodríguez cuida a Kevin Rodríguez previo al Mundial. La imagen de consuelo entre el DT y la joya se volvió viral luego de que Chacho lo animara e hiciera que se olvide de su penal fallado. Kendry Páez falla su primer penal como jugador profesional y esto fue muy fatal para él porque cayó en depresión al no saber si su equipo se clasificaba o no a cuartos de final. En el Millo todo es felicidad
felicidad absoluta. Tras conseguir una clasificación agónica en la tanda de penaltis frente a San Lorenzo, aunque el calendario no da tregua y en pocos días volverán al ruedo, la plantilla está mentalizada en seguir adelante, un sentimiento que comparte Kendry Páez. A pesar de haber vivido momentos de alta tensión tras fallar su ejecución desde los 12 pasos, recordemos que Kendry Páez es un especialista en cobrar tiros penal, tal como lo hizo en la Copa América con Ecuador cuando enfrentamos a Jamaica y no lo tuvimos a Ener Valencia por esa expulsión que tuvo contra Venezuela en el primer partido. La imagen de la jornada la protagonizó Eduardo Coudet, quien no dudó en acercarse a Kendry Páez, que permanecía sentado en el medio campo sumido en llanto. El Chacho lo levantó de inmediato y lo animó con fuerza para que se sacudiera la tristeza y se uniera al resto del equipo en la celebración por el pase a cuartos de final, demostrando el respaldo total del cuerpo técnico hacia la joya tricolor. Esto es muy importante para Kendry Páez, ya que tiene la confianza del técnico. El Chacho es muy amigo de Sebastián Becasés, quien le encargó el futuro del joven ecuatoriano para que llegue en uno de sus mejores momentos al Mundial. River Plate de Argentina se clasificó a cuartos de final y jugará contra el ganador de Vélez versus Gimnasia. Listo, eso pasó el día de ayer con Kendry Páez. Kendry Páez que viene alzando su nivel, viene con la confianza del técnico, como les mencioné. En fin, vamos a hablar ahora de John Yeboah. John Yeboah es ídolo absoluto y se robó el show en la fiesta del campeón que puso a vibrar a todo el Venecia. El ecuatoriano recibió una ovación estruendosa durante las celebraciones, consolidándose como la pieza clave y muy querida en el Lagunari. Son días de celebración absoluta para los Lagunari de Venecia de Italia, luego de ratificar la vuelta a la máxima división del calcio italiano y de paso hacerlo con el título de la Serie B. Bajo el brazo, la ciudad de Los Canales ha mostrado toda su efusividad al volcarse a las calles para ver a sus guerreros lograr el objetivo de ascenso tras una campaña extenuante. En medio de todos los festejos, John Yeboah se ha ganado el foco de atención como uno de los jugadores más queridos tanto por la plantilla como por los aficionados del Venecia. En cada acto oficial y caravana de celebración, el tricolor jugó un papel determinante con su carisma y presencia, consolidándose como una pieza clave en el esquema de Paolo Vanoli. Como muestra clara del cariño que le profesan en el estadio Pierluigi Penso, en la ciudad, el extremo ecuatoriano John Yeboah brindó unas palabras visiblemente emocionado ante la multitud. Los hinchas le devolvieron el gesto con cánticos dedicados exclusivamente para él. Ojo, en Venecia, gracias al ascenso del Venecia por John Yeboah, los fanáticos crearon cánticos dedicados exclusivamente para él. Que sepan más o menos la magnitud que esto tiene, el impacto que tiene esto, no solo en John Yeboah, sino en la selección ecuatoriana, es muy grande. Estoy muy seguro que John Yeboah después del Mundial saltará a un equipo, esperemos que así sea, un equipo grande, porque se lo merece. Es uno de nuestros jugadores más talentosos, más hábiles y que tienen más garra al momento de entrar al campo. Buscan el gol como sea, pegan pelota hasta el final, no la dan por perdida. En fin, John Yeboah, nuestro portaestandarte para el Mundial. Recordemos que John Yeboah hizo el último gol de la tri, que fue contra Holanda en ese amistoso que jugamos en marzo, que desde luego lo empatamos. No fue el resultado que queríamos, pero John Yeboah siempre mantiene sacando la cara por el equipo. Veamos, tenemos algunos comentarios. Dice
Listo, vamos Ecuador, vamos Ecuador. Gracias por unirse. No, no cuesta nada soñar. Así es, no cuesta nada soñar. Vamos a responder el comentario. Gracias por unirse al en vivo, gracias por comentar. Así es, no cuesta nada soñar, queridos hinchas, ya que estamos en el Mundial, ya que estamos aquí, como le preguntaron a Moisés Caicedo, para ti, ¿cuál es el máximo candidato a ganar la Copa del Mundial? Y Moisés se ríe y dice, el mejor candidato, Ecuador, por supuesto, le dice al entrevistador. Entonces, gracias a Moisés, gracias a Hincapié, gracias a Pacho, ya somos reconocidos a nivel mundial, ya no nos subestiman internacionalmente como lo hacían antes. Recuerden, nuestro partido más importante en la historia de nuestros mundiales fue contra Inglaterra, en esos octavos de final del Mundial 2006 de Alemania, en el cual nos perjudicaron un poco con el arbitraje, porque en ese entonces Ecuador no pintaba en los mundiales. De Ecuador era como decir cualquier equipo africano, y ¿cómo lo vas a dejar afuera a Inglaterra? Pues que tenías figuras como Van Persie, lo tenías a Beckham, lo tenías a tantas figuras de Inglaterra que en este momento no me acuerdo el nombre, pero lógicamente siempre hubo un favoritismo por los equipos grandes que por Ecuador. Ahora la situación ya no es así. Ecuador está prácticamente la segunda mejor selección de Sudamérica, basándome en los resultados de las eliminatorias, y lógicamente ya nos tienen en cuenta a nivel mundial, ¿verdad? Listo, los hinchas volviendo a lo de Yeboah, los hinchas le devolvieron el gesto con cánticos, como ya les dije, dedicados exclusivamente para Yeboah, porque Yeboah es el máximo goleador y asistidor de su equipo, y coreando su apellido al unísono, dejando claro que el tricolor es ya un referente de la institución en este retorno a la Serie A. El Venezia regresa a la Serie A gracias a la participación de John Yeboah. Esto es muy importante para John Yeboah, ya que así mismo sube su valor de mercado, y después del Mundial también, Dios quiera, John Yeboah pueda salir a uno de los equipos más grandes del mundo, tal como lo han hecho Piero Hincapié con el Arsenal, Moisés Caicedo con el Chelsea, Nilson Angulo con el Sunderland, William Pacho con el PSG, en fin, entre otros, ¿no? También tenemos algunos jugadores ecuatorianos en la Bundesliga, la mayoría delanteros, como es Arévalo, lo tenemos a Lejía de Grande, que es una buena carta para reemplazar al delantero, ya sea a Kevin Rodríguez, como les anuncié al inicio de este en vivo. La Rola se lesionó, todavía no hay un parte médico por el Unión San Guilloa para saber si es que la Rola se pierde o no por lo menos los amistosos previo al Mundial. Vinicius Reyes nos ha dejado un sticker, gracias por el apoyo. Ale Herrera también nos manda un emoji de Ecuador. Gracias mi gente, no se olviden que comentar, eso nos ayuda mucho. Gracias por los comentarios, gracias por el apoyo. Vamos a seguir haciendo muchos en vivos y también nos van a ver en YouTube. Gracias por el apoyo. Tal vez alguna duda, alguna sugerencia que tenga la gente, los hinchas, aquí vamos a estar solucionando y conversando sobre lo que acontece en el fútbol ecuatoriano. Listo, muchas gracias por los comentarios. Vamos a seguir con el en vivo. Ya hemos hablado sobre la baja sensible
de Kevin La Rola. A ver, vamos a hacer un repaso de lo que hemos hablado. Comenzamos hablando con la baja sensible de Kevin La Rola Rodríguez. En sí no hay una definición todavía hasta el momento del parte médico de la Unión San Guillois para saber la gravedad de la lesión de Kevin La Rola Rodríguez. Kendy Páez se clasificó a cuartos de final con el River Plate, pero falló su primer penal de hecho, y el Chacho lo fue a consolar al ecuatoriano y le levantó los ánimos. Perfecto. Vamos a ver qué más acontece el día de hoy. Ener Valencia viene enchufado, según sabía. Ya les voy a compartir un poco de Ener Valencia, a ver cómo viene nuestro goleador, nuestro Goat. Agustín Delgado también dijo unas polémicas palabras que ya voy a compartirles, pero vamos en orden. Ya, vamos primero con lo de Ener Valencia y después les voy a compartir eso. Bueno, Superman imparable. Ener Valencia anota y Pachuca clasifica a semis de la Liga MX. Ener Valencia volvió a ser la pesadilla del Toluca, tal como lo hizo en el 2014, igualando a 8 tantos los goles que hizo. Los Tuzos del Pachuca sellaron un boleto a la semifinal de clausura del 2026 tras vencer a los Diablos Rojos en el Estadio Hidalgo, cerrando un global de 3-0 que deja fuera al actual monarca del fútbol mexicano. El ecuatoriano Ener Valencia y el brasileño Kennedy convirtieron un gol cada uno para darle al Pachuca un triunfo de 2-0 ante el Toluca, que clasificó a su equipo a semifinal del torneo clausura del fútbol mexicano. Superman también anotó en el compromiso de ida un golazo. Para aquellos que vieron el golazo de Ener Valencia, le queda un balón rebotado fuera del área, abre, engancha para la derecha y le pega un misilazo al segundo palo cerca del ángulo. Los Diablos del entrenador argentino Antonio Mohamed, campeones de liga en los 2 últimos torneos, salieron a presionar, mas carecieron de puntería. Pavel Pérez y el argentino Nicolás Castro estrellaron balones en el poste y dejaron ir la oportunidad de empatar la serie. En la segunda mitad, en su tercer minuto en la cancha, luego de entrar por el marroquí Oussami Idrazi, Alexandre Domingos le puso un balón a Kennedy letal con el remate de pierna derecha para el 2-0, que en el 48 puso el duelo demasiado cuesta arriba para los Diablos. El Pachuca del estratega argentino Esteban Solari se plantó bien a la defensa, en espera de encontrar espacios para contraatacar. En ello fue clave el aporte de Superman Valencia, que con su movilidad y rapidez generó problemas en la saga del campeón del fútbol mexicano. Recordemos que Ener Valencia en Emelec nació siendo extremo izquierdo y de ahí con el tiempo lo fueron ubicando como delantero 9, delantero de área. Los Tuzos se convirtieron en el tercer clasificado a la fase de los 4 mejores, luego de que el Guadalajara eliminó a los Tigres, Pumas al América y el Cruz Azul al Atlas. Pumas jugará la semifinal contra Pachuca, en tanto Guadalajara enfrentará al Cruz Azul. Los Tuzos primero serán locales ante el Pumas, en donde actúa otro ecuatoriano que es Pedro Vite. Es decir, Pedro Vite se enfrentará a Ener Valencia. El remate de la serie de semifinales será en el Estadio Universitario. Listo. Vamos a seguir indagando sobre las noticias. Gracias a las personas que están, a las 3 personas que están conectados. No se olviden dejar sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias. Estamos hablando sobre las noticias que acontecen al fútbol ecuatoriano. Ahora sí, lo prometido es deuda. Vamos a hablar sobre las polémicas palabras del Team Delgado. Bueno, primeramente, un segundito que por aquí se me activó. Listo.
Listo, ya les pongo un poco del audio de lo que dijo el Team Delgado, pero vamos a hablar prácticamente el contexto. Agustín Delgado ahora es el profe Team. Los consejos del Bolillo Gómez y el plan para rescatar al Olmedo. Agustín Delgado ya no busca el arco, ahora busca el futuro del fútbol ecuatoriano. El goleador inolvidable de la selección que cambió para siempre la visión que tienen de nuestro país, ahora ha cambiado el área rival, ¿no? Por los banquillos del Olmedo. Ahora está dirigiendo al Olmedo, impulsado por una cocina que le repite su mentor Hernán Darío Gómez. Ustedes son los que deben enseñar. ¿Por qué ellos son los que deben enseñar? Porque ellos son los que dejaron el legado. ¿Quién mejor para hablar de algo que la misma persona que lo hizo? ¿Verdad? Agustín Delgado ya no es solo el Team, ahora es el profe Team. El domingo 10 de mayo, es decir, el día de ayer, el histórico ex delantero de la selección de Ecuador debutó en el banquillo del CD Olmedo. El coloso dormido de Chimborazo en el torneo provincial de ascenso, pero su llegada a Riobamba no es un simple regreso al fútbol, es una cruzada personal. Olmedo venció 3-0 al New San Fran FC en el estadio Fernando Guerrero. Será el inicio de una travesía que espera concluir a final de año en la Serie B. Respaldado por los consejos constantes de su mentor y mundialista Hernán El Darío Bolillo Gómez, Delgado ha asumido el mando con una visión crítica del fútbol ecuatoriano. Dice, no se deja encandilar únicamente por el brillo actual de la selección nacional. El histórico ariete cree que el sistema del fútbol ecuatoriano tiene una deuda pendiente. Dice, Independiente del Valle hizo bien las cosas, pero hay un 60% de talentos ecuatorianos que aún no llegan a consagrarse, asegura con la misma contundencia con la que definía en el área. Su propuesta es radical. Crear una tercera categoría sub-23 para frenar la extinción de la tan llamada extinción de los jugadores que se quedan en el camino por falta de competencia. Delgado tiene algunos sueños y planes. Ascender con el Ciclón es el objetivo inmediato. Rescatar la identidad futbolística nacional es la consigna de vida para un goleador que se niega a olvidar sus raíces. El Team Delgado camina detrás del grupo, mantiene la figura espigada y a sus 1,89 m de estatura le confieren un aura imponente. Enfundado en un calentador de Olmedo que aún emana el olor de la ropa nueva, el ex delantero de Ecuador revisa su teléfono cuando un hincha lo detiene y le pide: Agustín, ¿me regala una foto por favor? Dice el hombre. Delgado accede y muestra su sonrisa amplia. Aquí la gente no es hincha del Olmedo, el sentimiento es más fuerte. Riobamba ama al equipo y hay desesperación por volver a la primera, relata el goleador de eliminatorias Mundial 2002. Delgado ha asumido el cargo de DT tras la sorpresiva salida de Sixto Bisuet el 9 de abril del 2026. El ex DT de la selección abandonó el Ciclón para fichar por el The Strongest boliviano. De inmediato el Team dejó su trabajo en el Politécnico de Manabí. La primera gran oportunidad de dirigir había llegado. El nuevo técnico había acumulado horas de vuelo en la Federación de Imbabura y en el Deportivo Ibarra, trabajando con futbolistas de 13 a 17 años. Delgado afirma que su experiencia de 20 años como goleador implacable, más lo aprendido en los cursos de técnico de Conmebol y de gestión deportiva en la Universidad de las Américas, le han dado una visión 360 de su nuevo oficio en el fútbol. El sentido de pertenencia, de dirigir desde el ADN ecuatoriano. Delgado parece un director de orquesta. No hay detalles que controle el día a día del Olmedo. Admite que ahora piensa 24/7 en el fútbol y armó un pequeño grupo de trabajo con Tony Delgado como preparador físico y Narciso Micota como su asistente técnico.
Documenta en videos los entrenamientos para detectar errores y corregir movimientos. También ha conseguido highlights de sus rivales en el torneo de segunda. Desde Daquilema FC, uno de los rivales más peligrosos, a equipos aguerridos como el Star Club, Sonorama FC, New San Fran, que es con los que se enfrentaron, y Minga FC. En el gimnasio, Tony Delgado, primo de Agustín, tiene la voz cantante. Establece un circuito de ejercicios para fortalecer isquiotibiales, cuádriceps y tren superior. El histórico goleador vigila los momentos de sus dirigidos y exige concentración y buena técnica para la elaboración de los movimientos. Sus diálogos con el bolillo, el precursor de la primera clasificación de Ecuador al Mundial, son permanentes. Gómez le compartió dos mandatos fundamentales para su camino como técnico. El primero es hacer del grupo humano una familia. Y el segundo le pidió que junto a las glorias de la primera selección clasificada al Mundial, capten la mayor cantidad de puestos como DT de fútbol local. Es decir, dicho por las mismas palabras de Bolillo Gómez, quiere que sus históricos jugadores mundialistas del 2002 capten la mayor cantidad de puestos como DTs del fútbol local y así poder un poco dirigir desde la experiencia, ¿verdad? El plan de Delgado con el CD Olmedo es mantener una base de jugadores jóvenes que están en capacidad de dar pelea en la zona de ascenso. En su esquema es fundamental cuidar el cero en el arco propio. Si un lateral se proyecta, el otro espera y forma línea de 3 con el volante 5, ayudando en la custodia de los futbolistas descolgados del rival. Tal como lo hacía Raúl Guerrón en la selección 2002, que se mantenía como defensor cuando Ulises de la Cruz se proyectaba al campo contrario. El consejo al 9 del equipo: nunca salga del área. El 2 de junio de 2001, Agustín Delgado silenció el estadio Monumental de Lima a los 90 minutos. El ariete hizo una finta que dejó inmóvil a Miguel Miranda, el arquero del Perú en ese entonces, y marcó el gol que puso a Ecuador a la clasificación al primer mundial. Mario Solís tenía 15 años de vida cuando Delgado marcó aquel inolvidable golazo. Ahora es el centrocampista de Olmedo y quien más consejos recibe del team. Por eso nunca digan fútbol nomás es, porque cualquier partido que tú juegues como nunca, un niño, un adolescente que está en camino a convertirse en jugador profesional se va a acordar de las hazañas que tú hiciste y va a quedar como legado. Y miren, en este entonces, Mario Solís dice: tenía 15 años de vida cuando Delgado marcó aquel inolvidable golazo. Ahora es el centro delantero del Olmedo y quien más consejos recibe del team. Un especialista en el arte de inflar las redes. Las palabras del maestro retumban en su cabeza: nunca salgas del área, espera el momento adecuado. Delgado aconseja a su delantero Solís como primera vez como director técnico. Le explica que la paciencia es fundamental para el delantero. Con él trabaja en acciones básicas como el perfilamiento y la paciencia. Me pide posicionarme de forma diagonal al balón. Para un defensa es complicado cuando el delantero está perfilado. Tengo más opciones de desmarcarme, añade Solís. Formado en Independiente del Valle. El team encarna la ilusión del hincha del Olmedo. Ha participado activamente en las campañas de promoción del equipo para el partido ante el New San Fran FC en la presentación de los nuevos auspiciantes. Firma autógrafos y abraza hinchas. Su experiencia le trajo jerarquía al camerino. Tiene una mentalidad competitiva que intenta transmitir a sus jugadores. Está generando ilusión entre la gente, dice Jorge Arauz, director de comunicación del Olmedo. El inolvidable primer equipo que logró Corona en el 2000 y rompió la hegemonía
de los equipos de Pichincha y Guayas. ¿Qué pasa si Olmedo no consigue el ascenso? Agustín Delgado, el goleador que hizo soñar a Ecuador con sus goles en los mundiales, no demora en responder. Pues lo seguiremos intentando. Vamos a dar todo para devolver la gloria a este club. Nadie mejor que el team para saber de milagros. Bueno, eso sí es verdad. Agustín Delgado, que fue nuestra gloria en el 2002, 2006, y que le ha dado tantas alegrías a nuestro fútbol ecuatoriano, ¿verdad? Gracias a todas esas personitas que se están conectando, gracias. No se olviden que los amistosos de Ecuador, el primero tendremos contra Arabia Saudita el 30 de mayo, a finales de este mes, a las 6:30 de la tarde. Y el 7 de junio, es decir, unos días antes del mundial, del debut del mundial, Ecuador enfrentará a Guatemala a las 3 de la tarde. No se olviden, contra Arabia Saudita el 30 de mayo a las 6:30 de la tarde y contra Guatemala el 7 de junio a las 3 de la tarde. Listo. Recuerden que estamos a un mes del Mundial 2026. El planeta fútbol entra en cuenta regresiva. Falta exactamente un mes para que ruede la pelota en el Mundial de FIFA 2026 y el planeta ya vive el ambiente de una edición histórica. Por primera vez la Copa del Mundo tendrá 48 selecciones y se jugará en 3 países como es Estados Unidos, Canadá y México. La expectativa crece día tras día. Las selecciones ultiman detalles. Los entrenadores afinan listas preliminares y millones de aficionados comienzan a planificar sus viajes y a comprar los boletos y reuniones para seguir el Mundial 2026 de hoy. En un mes, es decir, el 11 de junio, la pelota rodará en el Estadio Azteca, cuando México y Sudáfrica abran el telón de la Copa del Mundo más grande de su historia. La FIFA ha prometido una experiencia innovadora para aficionados y jugadores. Se espera un despliegue tecnológico de última generación, tanto en transmisiones como en arbitraje, en las decisiones del VAR y experiencias en los estadios, además de importantes medidas logísticas para movilizar a miles de personas entre las distintas sedes. Asimismo, la final del 19 de julio en Nueva York se perfila como uno de los eventos deportivos más vistos de todos los tiempos, desde el Super Bowl, consolidando al Mundial como un fenómeno cultural y comercial que trasciende las fronteras de todo el mundo. Mientras tanto, las ciudades anfitrionas ya respiran fútbol, banderas, campañas promocionales, slogans, publicidad y actividades para aficionados comienzan a multiplicarse, alimentando una expectativa que solo irá creciendo de poco a poco en las próximas semanas hasta el tan anunciado debut del Mundial. Los FIFA Fan Fest en cada sede anfitriona ofrecen transmisiones de los partidos en pantallas gigantes, show artísticos, música en vivo, ferias gastronómicas y experiencias inmersivas para los hinchas. Lo cierto es que a un mes del inicio de la Copa del Mundo, millones de personas ya viven la pasión del fútbol y se alistan para ser testigos de un torneo a nivel de selecciones que es el más grande en su historia. Por acá tenemos un comentario, nos manda unos aplausos Jenny Lucía Galarza Ordóñez, un saludito. Gracias por todos los comentarios, por los apoyos. Recuerden que los comentarios nos ayudan mucho por las interacciones. Gracias, gente. Esa es. De hoy en más vamos a hacer todos los días en vivos en
para mantenerles informados sobre las noticias del fútbol ecuatoriano, y lo vamos a mantener hasta el mundial. Así que vamos con todo en los en vivos, todas las personitas que se están uniendo a mi live. Estamos hablando sobre las noticias que acontecen en este momento sobre el fútbol ecuatoriano, así que cualquier pregunta, cualquier duda, háganmela saber y aquí estamos conversando. Voy a hablar un poquito en resumen. Hablamos sobre la lesión de Kevin Rodríguez. Todavía no hay un parte médico por parte de su equipo. En las próximas horas anunciarán. También River Plate de Kendry Páez se clasificó a cuartos de final en Argentina. El Chacho fue a consolar a Páez después de errar su primer penal. Sí, hemos hablado también sobre el buen momento de Ener Valencia, que viene goleando, viene en buen momento. Y hablamos también sobre lo que dijo el Team Delgado sobre su equipo, el Olmedo. Y también sobre la Tri, ¿verdad? Ahorita estamos hablando que prácticamente falta un mes, 30 días para ver el debut del Mundial, muchachos. Asimismo, todo el mundo está como loco ahorita con lo de los stickers del mundial. Personalmente fui al Condado Shopping el día sábado y pude constatar que Panini se encuentra en la parte de abajo de Fideca y todo el mundo está como loco con esto de los cromos, ¿no? Y listo. Con Lionel, vamos a hablar un poquito sobre el fútbol internacional. Dice, con Lionel Messi a la cabeza, esta es la prelista de los convocados de Argentina para el Mundial. Según las fuentes de primicias.es, esta es la prelista de convocados de Argentina para el Mundial. El arquero está Emiliano Martínez, Jerónimo Rulli, Juan Musso, Walter Benítez, Facundo, Sebastián Beltrán. Tienen el radar a 6 arqueros, miren, en defensas: Agustín Guiay, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Nicolás Capaldo, McAllister, Kevin, Lucas Martínez, Cuarta, Marcos Zanetti. Bueno, en fin, Messi sí irá al Mundial, muchachos. Messi sí irá al Mundial. Están hablando un poco sobre lo de James Rodríguez. A unos les parece bien, a unos les parece mal. Sobre todo compatriotas mismos, no siempre un compatriota es el que te pone el pie, ¿no? Pero teniendo en cuenta que este es el último mundial de las glorias del fútbol de antes, James Rodríguez, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, en nuestro equipo, Ener Valencia, desde luego, Hernán Galíndez. Da un poco de nostalgia, muchachos, ya que ellos, toda su trayectoria han sido grandes jugadores. Ya sabemos la trayectoria de Galíndez, que justo ahora está en su prime, prácticamente a estar a puertas de despedirse del fútbol, de cerrar su carrera. Hernán Galíndez se le presentó la oportunidad de venir a tapar al segundo equipo de la Universidad Católica, y miren lo que pasó. El resto es historia. Ahora es nuestro referente de Ecuador, y prácticamente Galíndez para mí es uno de los mejores arqueros en la historia de Ecuador, peleándole el puesto a nada más y nada menos que el Pepe Pancho Ceballos. Pero bueno, ese es un criterio mío, ¿no? Ahora ustedes también pueden debatir, dar sus comentarios, sus sugerencias. Cada quien tiene su perspectiva de las cosas. Filadelfia será la sede del debut de Ecuador en el Mundial. La fiesta está asequible para disfrutar del Mundial. Gracias a Ninky Rubio por los comentarios. Genial. Gracias, vayan dando like.
vayan comentando y aquí estaremos compartiendo, debatiendo. Gracias mi gente por todo eso. Bueno, vamos a seguir. Filadelfia será la sede del debut de Ecuador. La apuesta asequible para disfrutar del Mundial 2026. Gracias a su pasado obrero, Filadelfia, sede del debut del Mundial, se presenta como la ciudad sede con la mejor relación calidad-precio para el Mundial. Mientras que otros lugares están en el punto de mira por sus tarifas excesivas. Recordemos que el boleto más barato para ir al Mundial está en los $2,000. Así que pues nada barato la logística. Igualmente, Filadelfia, la ciudad que hizo famosa a Rocky Balboa, el entrañable boxeador encarnado en la gran pantalla por Sylvester Stallone, saca pecho por tener transportes, alojamientos y comidas considerados asequibles para los latinos durante el Mundial. Sus precios parecen ser un bálsamo, especialmente tras la controvertida decisión de la compañía de transportes de New Jersey de aumentar 8 veces el costo del tren hasta $105 a los espectadores que vayan al MetLife Stadium en las afueras de New York en los partidos del Mundial. En cambio, quienes acudan al Lincoln Financial Field de Filadelfia solo tendrán que desembolsar $2.90 tras un trayecto en metro. La vuelta será incluso gratuita en el marco de un acuerdo con Airbnb. Es decir, Filadelfia se postula para ser una de las ciudades más baratas en el Mundial para los latinos. Ahí les dejo el dato. Dicen, queremos asegurarnos de que siga siendo accesible y asequible para los aficionados. Si cobramos un precio exorbitante por el transporte, entonces excluimos a todo un sector de la población, explica la AFP, la vicealcaldesa Vanessa Garrett Harley. 11 ciudades estadounidenses acogerán partidos de la máxima cita de fútbol, coorganizada por Estados Unidos, Canadá y México. El torneo comienza el 11 de junio y finaliza el 19 de julio. Hotel a $400. El temor a unos costos muy elevados llevó a la FIFA a anunciar una partida adicional de 100 millones para ayudar a las 48 selecciones participantes a cubrir sus gastos, después de que las federaciones expresaran su preocupación por posibles pérdidas financieras. El elevado precio de las entradas, muy superior al de Qatar 2022, indigna a hinchas que ya se enfrentan a costos importantes, especialmente en la megápolis de New York y Los Ángeles. Para los aficionados sin entrada, Filadelfia ofrecerá un festival de aficionados, como así lo han denominado, gratuito, gratuito durante todo el Mundial. Cada día 15,000 personas podrán asistir allí a los partidos con puestos de comida y actividades de animación. Repito, para los aficionados sin entrada, Filadelfia ofrecerá un festival de aficionados gratuito durante todo el Mundial. La ciudad de 1,6 millones de habitantes se ha enfrentado durante mucho tiempo a altas tasas de criminalidad, pero las autoridades aseguran que los homicidios han disminuido considerablemente en los últimos años. En la recta final del inicio del Mundial, Filadelfia se adentró en una carrera contrarreloj, con obras viales en varios sectores y todavía andamios en la gran estación del 13th Street, pero se prepara para recibir una afluencia de visitantes. Pero confía plenamente en sacar buen provecho de la situación, mientras los precios se han disparado en otros lugares de Estados Unidos, en Filadelfia no. Todavía es posible encontrar un hotel de gama media en Filadelfia alrededor del 4 de julio por unos $400 la noche y $200 por una habitación básica, señala Annie Ryan, vicesecretaria de la Oficina de Turismo del Estado de Pensilvania. Aunque altos, los precios siguen por debajo de los observados en otras ciudades sedes. Una investigación del medio de Athletic relevó que las tarifas de las habitaciones de hotel en Houston se
dispararon un 457% para su primer partido del Mundial y un 364% en Kansas City. En Filadelfia el aumento sigue siendo importante, pero más contenido del 198%, es decir, un impacto de la mitad, ¿no? Impacto económico millonario. Andy Ryan, como ya lo dijimos, garantiza que no habrá precios abusivos en los hoteles y considera que Filadelfia ofrece la mejor relación calidad-precio que Estados Unidos puede ofrecer. Simplemente no hay punto de comparación, afirma en una declaración. Dice, es una ciudad trabajadora, una ciudad ruda y una ciudad obrera. Y estamos muy orgullosos de ello. Presume por su parte McCain, responsable de la organización de competición en la primera capital que tuvo Estados Unidos. La ciudad cuenta además con una oferta gastronómica que puede adaptarse a todos los niveles de precio, destaca, lo que permite que personas muy diferentes desde el punto de vista socioeconómico vivan aquí una experiencia de la Copa del Mundo. El trayecto desde la ciudad situada entre New York y Washington hasta el estadio de New Jersey, que acogerá 8 partidos, incluida la final, también es a menudo mucho más fácil de recorrer que desde Manhattan, asegura la ministra. Filadelfia acogerá 6 juegos en su remodelado estadio, entre ellos un encuentro en octavos de final el 4 de julio, día en que Estados Unidos celebra el Día de la Independencia. En total, las organizaciones estimulan que el torneo deberá atraer a unos 500,000 visitantes al área metropolitana, repartidos a partes iguales entre visitantes estadounidenses y extranjeros. Según eConsult, esta gran vidriera del fútbol deberá generar impacto económico de 700 millones solo para Filadelfia. Miren, solo para Filadelfia, $700. Increíble, muchachos, increíble cuánta plata se está manejando en el mundial. No solo son los partidos, sino también los hoteles, la parte cultural, la gastronomía. Todo se va a mover en el mundial. Mejor dicho, todo ya se está moviendo, ¿no? El Campeonato Nacional Liga de Quito tiene programado partido por la fecha 13, este lunes 11 de mayo, Liga de Quito versus Mushugruna por la Liga Pro. El contexto indica Mushugruna versus Liga a las 8 de la noche y 7 de la noche para Ecuador, 8 de la noche para Argentina y 7 de la noche para Ecuador, dado que hoy ya no se olviden todos los hinchas de la liguita, apoyarle a las 8 de la noche, vamos a estar ahí como buenos hinchas. Gracias mi gente, no se olviden de comentar. Estamos prácticamente a un mes del mundial para ir con todo. Macará derrotó 2-0 a Emelec, consolidando su liderazgo en la tabla de posiciones de la Liga Ecuador. En otras noticias recientes, Guayaquil City venció 3-1 a Emelec en la fecha 9 con doblete del Quito Díaz, mientras que el Nacional avanzó en la Copa Ecuador tras vencer a Dunamis con un arquero improvisado. En la Liga Pro, Macará se aleja en el liderato, Emelec sufrió otra derrota y enfrenta presión para romper su mala racha al visitar al técnico universitario. En la selección, la FIFA eligió a Moisés Caicedo como una de las 26 superestrellas rumbo al Mundial 2026. Como ya les había mencionado al inicio del en vivo, el delantero Kevin Rodríguez salió lesionado a 30 días del Mundial.
En las noticias internacionales, William Pacho tiene una lesión confirmada, por eso no jugó este fin de semana. Moisés Caicedo y Chelsea perdieron ante el Brighton en la Premier League. Un Chelsea que no da pie con bola. Moisés Caicedo, que recién renovó hasta el 2033 con el equipo londinense, se encuentra en uno de sus peores momentos. En la Copa Ecuador, el Nacional logró un triunfo épico en la ronda actual gracias a la improvisación defensiva. Un Nacional que viene muy golpeado por las deudas, un Nacional que viene muy desfalcado, ya que de las pocas emociones que han tenido, conocí la clasificación de su arquero Dani Cabezas a la selección, pues estuvo a punto de desaparecer este fin de semana. Lograron cubrir la deuda y gracias a eso les permitieron jugar. Un abrazo fuerte a todos los hinchas del Nacional. No se olviden de afiliarse a su club para que no desaparezca. Y de lo que estaba viendo, con $10 puedes hacerte socio por un año. Así que si no eres hincha de Nacional, por lo menos paga para que para apoyarle al equipo y que el equipo no desaparezca, ¿no? Un equipo que no tiene mucha historia, apenas 60 años, pero que ha sido que ha tenido un impacto demasiado grande en el fútbol ecuatoriano. Listo. Como ya de saber, desde Melec y Barcelona se fueron a los Quiños. Kylian Mbappé en lo internacional considera su salida del Real Madrid tras su derrota en el Barça. Un Kylian Mbappé que prácticamente viene golpeado por la clasificación de su ex equipo, el PSG, a final de Champions. Hernán Galíndez viene en su mejor momento, evitó 9 veces que le hicieran un gol y prácticamente Boca Juniors quedó eliminado. Tras esa gran salvada en la cual en primera instancia Galíndez tapa con su mano izquierda y en segunda instancia golpea en el palo, en tercera instancia le da en la cara y sale el balón. Pudo haber sido autogol, pero Hernán Galíndez demuestra una vez más su jerarquía al demostrar que para tapar él es el mejor. Al parecer, Federico Valverde del Real Madrid, tras su pelea o disputa con su compañero Tchouaméni o Camavinga, no, Tchouaméni, estaría analizando su posible salida al Bayern de Múnich. Valle, Villamil y 5 más saldrían de Liga de Quito luego del Mundial 2026. Está anunciado que Gabriel Villamil pueda volver a Bolívar, ya que Bolívar quiere traerlo de regreso y pagaría más de $1 millón por su regreso, ¿verdad? En otras noticias, BKC se sigue haciendo su trabajo como DT, visitando las posibles variantes. Con esto de que se nos están lesionando nuestros delanteros, está un poco turra la situación, pero bueno, hay que seguirle apoyando, pues qué más nos toca. Lo más reciente. Robert Arboleda interesa al Botafogo de Vasco y 3 equipos brasileños más. A Luis Enrique le gusta el perfil de Julián Álvarez y lo consideraría para el ataque del PSG. Un Julián Álvarez que viene golpeado tras la eliminación de Atlético de Madrid, tras la eliminación del Arsenal de Piero Hincapié. César Farías dice: no parecía un equipo que viene de la costa a disputar Libertadores. Criticó fuertemente a su equipo por las actuaciones mermadas.
Un César Farías que no viene teniendo buenos resultados y que prácticamente viene en picada, en bajada para los resultados que necesita Barcelona. En definitiva, Vinicius, Valverde y 2 jugadores más del Real Madrid serían vendidos por pedido de Mourinho. El Real Madrid podría vivir una auténtica revolución en su plantilla y varios pesos pesados estarían en la cuerda floja, según diversas versiones que circulan en Europa. José Mourinho habría pedido una limpieza profunda dentro del camerino merengue, y entre los jugadores apuntados aparecerían Vinicius Junior, Federico Valverde, Eduardo Camavinga y David Alaba, según The Offside. La situación habría tomado fuerza tras los problemas internos que se han filtrado en el vestuario del Real Madrid durante los últimos meses, no solamente durante los últimos días, sino durante los últimos meses. Eso ya viene acarreando, por eso es que Real Madrid no encuentra su química como equipo, porque desde su plantilla mismo sus jugadores vienen peleando, ¿no? Entonces, Mourinho considerará que el equipo perdió liderazgo, equilibrio y carácter competitivo, por lo que veía necesario desprenderse de algunas figuras para reconstruir el equipo. Los casos de Vinicius y Valverde serían los más impactantes por el peso que tienen dentro del club y por el valor multimillonario que podrían dejar en el mercado. Además, tanto Camavinga como Alaba también estarían dentro de la lista de posibles salidas. El francés ha sido relacionado con varios gigantes de Europa y el austriaco tendría mercado de Arabia Saudita y la Premier League, pese a sus recientes problemas físicos. Ahí está, muchachos, gracias a las disputas, a las peleas que ha habido dentro a la interna, el Real Madrid está pensando en vender a gran parte de sus legionarios. Listo, muchachos, pues con eso culminamos el en vivo. Vamos a hacer un repaso final para la persona que está conectada. Hablamos al inicio sobre lo que es la lesión de Kevin Rodríguez. Todavía no hay un anuncio final sobre la gravedad de su lesión, pero deja las alarmas encendidas a un mes del inicio del Mundial. Hablamos también sobre la clasificación de Kendry Páez a cuartos de final en Argentina, en el cual sufrió el error de su penal, falló el penal que tenía que anotar. Valga la redundancia, es su primer penal fallado hasta el momento, profesionalmente, siempre lo ha hecho, y cayó en llanto tras haber errado y no saber si su equipo se clasificaba. Cuando ya supieron que se clasificó, el Chacho fue a levantar a Kendry Páez y le animó, le llevó a donde estaba la hinchada para que le aplaudan al jugador ecuatoriano, llenando de confianza y de ánimos para lo que se viene. Hablamos del buen momento de Ener Valencia, que viene goleando y viene en su mejor momento en el Pachuca, tal como lo hizo en el 2013. Hablamos también sobre las declaraciones de Agustín Delgado sobre los canteranos y sobre su primera experiencia como director técnico del Olmedo tras haber dejado el puesto Sixto Bisuete. Y también hablamos sobre John Yeboah, que es ídolo ahorita en el Venecia, al ascender en estos momentos a la Serie A de Italia. Queda John Yeboah como leyenda de su equipo. Hablamos también sobre el Quito, que juega hoy la fecha 13 contra el Mushuruna. El partido será a las 8 de la noche. Y también hablamos sobre los encuentros amistosos de Ecuador previo al Mundial. No se olviden, el 30 de mayo enfrentaremos a Arabia Saudita a las 8 de la noche y si no estoy equivocado, si no ya les corrijo, y con Guatemala el 11 de junio
perdón, el 7 de junio, el 11 del debut del Mundial, el 7 de junio con Guatemala a las 3 de la tarde. Así que eso, mi gente, no se olviden de reaccionar a los envíos, de dar like, de comentar, de compartir. Vamos a estar haciendo estos en vivos todos los días de aquí hasta el Mundial para mantenerles informados. No se olviden de seguir mi página, poner en favoritos para que siempre les salga las mejores noticias del fútbol ecuatoriano. Soy el hincha ecuatoriano 2.0 y no se olviden que estamos en Facebook, TikTok y YouTube. Así que con todo en este Mundial y ¡vamos Ecuador! Gracias, mi gente.